el siguiente ejercicio de interpretación vamos a trabajar un abrigo asimétrico. Básicamente vamos a seguir trabajando con los diferentes tipos de traslados de pinza que hemos venido implementando en nuestras interpretaciones, solo que en este caso vamos a trabajar cómo sería o cómo quedaría el plano asimétrico con el que vamos a ir desarrollando. Digamos que cuando nosotros vamos a trabajar planos asimétricos, podemos venir y trabajar, digamos que doble la pieza del delantero para que no vayamos a tener inconvenientes y poder ir sacando la forma con la que vamos a trabajar. O simplemente podemos desarrollar el plano y ya en el momento en que hacemos el despiece, vamos dando la asimetría con la que vamos a ir trabajando. En este ejercicio, lo primero que vamos a venir a hacer es el desarrollo de las proporciones y vamos a ir haciendo énfasis en cada una de las referencias que vamos a ir trabajando. Entonces, lo primero que vamos a venir a hacer acá es generar la línea o el eje de simetría de acuerdo a la posición con la que está trabajando en este caso la modelo, teniendo en cuenta que vamos a tener, digamos que diferentes tipos de inclinaciones y pues que hacen parte de la interpretación del diseño con el que vamos a estar trabajando. En este ejercicio que no tenemos a la modelo completamente recta, por decirlo de alguna manera, es decir, no estamos identificando de qué punto a qué punto es que vamos a trabajar, vamos a ir desarrollando los ejes de simetría de acuerdo a la necesidad que estamos contemplando. Es decir, en este caso, podría venir a trabajar acá sobre el zoom, identificar el eje de simetría y desde ahí venir a identificar cuánto va a ser el cruce y el aumento con el que voy a ir trabajando. Todo este tipo de elementos y todo este tipo de desarrollos los voy a ir haciendo siempre sobre el ejercicio de proporciones. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso estamos trabajando una pinza, otra vez, ¿cierto? Y estamos generando un corte de costadillo. Volvemos otra vez a encontrar nuestro bolsillo de ribete, en este caso con tapa, pero básicamente lo que nos está generando es la misma interpretación, los mismos planos o puntos de partida con lo que ya hemos trabajado. En este punto lo que buscamos es que ustedes logren apropiar un poco más el conocimiento o los diferentes tipos de ejercicios de interpretación que van a ir encontrando en la industria sobre el que van a ir poder haciendo desarrollo de modelos. Característica general. Es un cuello con solapa, aquí no se alcanza a ver, pero viene entonces la solapa y viene el cuello con el que vamos a estar trabajando. Este cuello con solapa, fíjese que cubre casi toda la parte del delantero. Tiene un cruce de botonadura doble y es asimétrico únicamente desde donde está la parte del costado hacia la parte del delantero. Aquí se debe definir si es la parte izquierda o si es la parte derecha. Simplemente, si ven y reviso la posición en la que estoy trabajando, defino que la asimetría, o en este caso la rotonda con la que voy a trabajar en punta, corresponde a mi lado izquierdo. Es decir, que de esa misma manera vamos a ir trabajándolo en el plano. Esta simetría la podemos trabajar en una rotonda, ya ustedes pueden revisar si la trabajan rotonda 3/4, rotonda completa, mitad de rotonda, eso depende ya de lo que ustedes identifiquen de volumen. En este caso, podría ser una circunferencia de mitad de rotonda y desde ahí podríamos estar trabajando completamente el volumen con el que se está dando, con el que se está caracterizando. ¿Por qué otra característica es asimétrico? Tenemos un largo hacia la parte derecha y un largo diferente hacia la parte izquierda, pero básicamente el resto, es decir, el posterior, podríamos estar diciendo que va a ser el mismo con el que vamos a trabajar, es decir, que hasta el costadillo vamos a ir trabajando las mismas piezas. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a hacer entonces el plano o digamos que el eje principal donde vamos a empezar a trabajar. En este punto usted debe tener claras las medidas con las que usted va a trabajar o que usted va a implementar, es decir, el ejercicio de proporciones ya lo debe haber desarrollado. Recuerde dejar espacio suficiente para poder trabajar el cuello con solapa que nos está indicando y desde ahí marcar la línea guía para empezar a hacer la construcción. Entonces voy a venir acá, voy a colocar mi base posterior. Recuerde que ya en este punto usted está en la capacidad de poder identificar desahogos, cuántos son los incrementos que vamos a ir trabajando en el diseño. No voy a hablar de desahogos, ya usted, insisto, está en la capacidad de identificar en qué punto es que los va a trabajar. Vamos a trabajar plano unido, así que vengo y marco el costado del posterior, vengo y doy el desahogo con el que vaya a trabajar. Yo en este caso estoy trabajando a mitad de escala, así que voy a
asignar el desahogo correspondiente y vengo y coloco entonces mi parte delantera. En este caso, como la asimetría va hacia la parte del delantero, yo voy a hacer el ejercicio, pero no lo voy a calcar completo porque no es una asimetría, digamos que muy marcada. Y únicamente voy a venir y voy a prolongar o voy a colocar en este punto mi base delantera, que es básicamente lo que me va a ir dando la información de dónde a dónde es que voy a tener que ir volteando o ir marcando. Entonces simplemente vengo y coloco, empato o empalmo los puntos que estoy trabajando y marco el delantero correspondiente. Si estuviésemos trabajando un plano completamente abierto, en este caso por el tema de la simetría, tendríamos que venir a marcar entonces también el desahogo que estamos implementando por costado, teniendo en cuenta que estos dos puntos de referencia corresponden al delantero. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a venir a marcar? Si este es mi plano, entonces digo que esta es mi parte derecha, es decir, esta es mi parte derecha, y que esta es mi parte izquierda, es decir, la que va a tener la asimetría. Es decir, que en este caso vamos a empezar a trabajar un plano abierto. Fíjese acá, abierto, ¿por qué? Porque el delantero ya no lo tengo para sacar a doblez de tela o cortar dos veces, sino que ya lo tengo completo, la mitad del cuerpo, es decir, delantero, con el que voy a ir trabajando. Entonces, ya teniendo claro estos puntos, vamos a empezar a hacer el desarrollo de nuestro molde, perdón, de nuestro patrón, de acuerdo a la necesidad que tenemos del abrigo. Entonces, características principales. Recuerden, marco el costado o el nuevo punto de costado con el que voy a trabajar. Es decir, tomo la línea de aplome o tomo la línea de profundidad de sisa, escuadro. Identifico la intersección de cinturas. Si lo voy a trabajar plano abierto completo, lo que voy haciendo hacia el lado izquierdo lo debo ir marcando tal cual hacia la parte derecha. Vengo y marco. Y vengo y marco el punto donde va a quedar, en este caso, mi cintura. Fíjense que valido que esté a la misma altura para no tener inconvenientes. La cintura siempre va a ser el punto de costado. Aquí yo marqué de más y eso puede ser factor de confusión. Así que voy a eliminar o voy a quitar la línea de recuperación de talle. Entonces fíjense que lo único que hemos hecho es identificar punto de costado, punto de cintura, incluyendo los desahogos que estamos trabajando. Largo de la prenda. En este caso la prenda tiene varios largos, así que vamos a ir trabajando con el largo que predomina, en este caso hacia el lado derecho. Ya de ahí, ¿por qué lo estoy trabajando predominante? Porque fíjense que es la misma o el mismo largo que se va a trabajar hasta la parte del posterior. Entonces desde ahí vamos a ir sacando ya las medidas para luego poder sacar la asimetría que estamos entregando. Entonces vengo acá por costado, marco el largo correspondiente al abrigo que estamos trabajando. Si está un poco más abajo de la rodilla, simplemente marco el punto hasta donde va a quedar. Y desde ahí puedo venir y cerrar el plano con el que estoy trabajando. Esta es una simetría muy sencilla, no estamos trabajando digamos que mayor complejidad en el trabajo de cortes, es decir, podríamos trabajar una simetría un poco más complicada, pero básicamente lo que estamos aprendiendo o lo que estamos manejando en este caso es cómo trabajar un plano abierto, que es lo que me va a dar el punto de la asimetría. Entonces fíjense, estoy marcando los costados y debo venir a marcar de una vez la línea de centro frente, que es con la que voy a ir trabajando. Entonces, ya básicamente teniendo el largo, insisto, que más predomina del plano, vamos a ir haciendo el desarrollo. ¿Qué debo tener en cuenta? Ya cerrando el plano, voy a empezar a trabajar entonces los desahogos por hombro, por sisa y demás tipos de elementos que vayamos a trabajar. Aquí es un diseño que se ve por encima, que tiene borraflojo, hombrera y demás hacia la parte interna, así que lo primero que vamos a venir a hacer es modificar el punto de hombro. Vengo entonces, marco o escuadro el punto de hombro posterior, aumento lo que vaya a aumentar para la hombrera, si voy a subir, le subo lo que vaya a subir para la hombrera y desde ahí marco el nuevo punto de hombro. ¿Qué debo tener en cuenta? Requisitos.
Fíjese por dónde está pasando el escote o dónde va a ir quedando el escote de la chaqueta. Es decir que si venimos a revisar dónde está el punto de cuello-hombro, dónde está el punto de la chaqueta, vamos a tener un desahogo por el punto de cuello-hombro. Vengo y marco el desahogo con el que vaya a trabajar. Y desde ahí marco la nueva línea de hombro, ya trabajando el desahogo de la hombrera tanto hacia afuera como hacia arriba, como lo hemos explicado ya en anteriores videos. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo que entré en el hombro del posterior por escote debe ser lo mismo que entre en el hombro del delantero por escote. Es decir, vengo y tomo la medida y la voy a marcar. En este caso marco en los dos hombros porque como es un plano abierto, debe tener los mismos puntos de referencia que se van a estar uniendo con la parte del posterior. Al posterior ser simétrico, pues debo respetar los puntos con los que estoy trabajando. ¿Qué es lo único que hago? Vengo y prolongo y doy el aumento de hombro que trabaje en la parte del posterior. Es decir, marco el nuevo punto de hombro. ¿Qué otros elementos? Si voy a dar desahogo por línea de profundidad de sisa, vengo y marco el desahogo con el que voy a trabajar. Debo tener en cuenta que aquí estoy manejando dos costados al tener un plano abierto, es decir que los voy a ir marcando al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Y qué hago? Tomo entonces mi básico y desde ahí voy a ir trabajando la forma de la sisa para poder ampliar también el ancho del pecho y el ancho de la espalda. Insisto, en este caso lo que haga en el delantero parte izquierda lo debo pasar al delantero parte derecha. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre buscar las mismas proporciones a un lado y al otro, por lo menos en el delantero, para que no vayamos a tener inconvenientes. Tomo entonces acá la nueva línea de hombro correspondiente al posterior y marco por dónde va a salir o por dónde va a quedar el punto de referencia. Desde ahí vengo entonces, tomo mi curvígrafo. Recuerden que yo estoy trabajando a mitad de escala, por eso trato como de buscarle la forma al curvígrafo para que me vaya dando lo más morfo posible la curva con la que vamos a ir trabajando. Pero pues usted si ya está trabajando en escala real no va a tener el inconveniente que tengo yo aquí para acomodar el curvígrafo. Listo, marco la curva del delantero. Insisto, lo que marco hacia lado izquierdo lo marco hacia lado derecho. Entonces ya en este punto que tengo las sisas con las que voy a trabajar, voy a venir y voy a marcar ahora los sistemas de ajuste correspondientes. Es decir, ya tengo desahogo por hombro, ya tengo desahogo por contornos, ya tengo desahogos por sisa, ya tengo el largo de la prenda. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, que estamos trabajando busto, el busto siempre maneja horma, es decir, que no vamos a trabajar solo las pinzas de entalle, sino que también vamos a trabajar la pinza de recuperación de talle. Anteriormente ya lo habíamos trabajado por hombro, para modificar un poco lo vamos a trabajar por costado para ir viendo diferentes tipos de interpretaciones. Por costado lo único que hago entonces es venir y marcar donde va a quedar el nuevo punto de costado, esta medida y esta medida que es la recuperación de talle, vengo y la marco en el punto de vértice de pinza con el que esté trabajando. Entonces vengo, identifico el vértice de pinza y desde ahí vengo y marco hasta donde está la nueva línea de costado, la pinza de recuperación de talle que voy a ir trabajando. Esto se va a cerrar en papel porque fíjese que en el plano no se está, la prenda final no se está viendo la pinza con la que estamos trabajando. Es simplemente una pinza de entalle, una pinza de ajuste como la hemos venido trabajando, como la hemos venido mencionando. Y desde ahí entonces vengo y marco la pinza con la que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Si estoy dando pinza, es decir, si este punto de acá lo vamos a cerrar en papel, el largo que nosotros trabajamos al inicio se debe modificar también o si no vamos a tener inconvenientes. Es decir, que lo mismo que estoy dándole al nuevo punto de costado es lo que voy a venir y voy a trabajar en el largo de la prenda.
Siempre deben tener en cuenta las recuperaciones o los traslados que ustedes trabajan o que ustedes hacen. Fíjense que hay muchas formas de llegar al mismo punto. En este caso, estamos trabajando aquí ya la recuperación. Detalle que lo que nos está haciendo es dar una pinza para tener mejor horma o mejor ajuste. Entonces ya después de tener clara la pinza por donde la vamos a trabajar, sí vamos a venir a trabajar las pinzas por contorno. Elementos que debo tener en cuenta. Para trabajar la pinza por contorno debo tomar o debo tener siempre como referencia primero el contorno base, es decir, contorno de busto. En este caso quiero ajustar la cintura, así que voy a tomar el contorno de busto y le voy a restar el contorno de cintura. Ese resultado es lo que debo ajustar por contorno. Es decir que en este caso ya con las medidas del manual siempre nos va a dar el mismo resultado. Vamos a tener que ajustar 24 centímetros. 24 centímetros. En este caso que tenemos 3 partes del plano, ya no lo divido en 2, sino que debería dividirla en 3 para saber qué tanto voy a dar hacia cada uno de los puntos. Sin embargo, teniendo en cuenta que lo que hagamos a la parte izquierda lo vamos a hacer a la derecha, vamos a seguir dividiéndolo en 2 partes iguales. Es decir que por cada mitad de plano vamos a tener que ajustar 12 centímetros. Vamos a tomar por dónde es que vamos a tener que ajustar. Entonces tengo aquí la pinza o el vértice de pinza, que es con el que vamos a trabajar. Recuerde que si usted quiere puede mover, puede correr, modificar el vértice de pinza. Y vamos a trabajar el costadillo. Entonces simplemente vengo y marco el costadillo por donde vamos a trabajar. Profe, ¿de dónde está sacando las medidas? Las estoy sacando del ejercicio de proporciones con el que hemos venido trabajando. Es decir, que voy a tener 1, 2, voy a trabajar el costadillo hacia la parte del posterior. No tengo el posterior, así que simplemente voy a ir marcando las medidas ya correspondientes. Recuerde que aquí lo podemos trabajar inclinado, le podemos ir dando diferentes tipos de formas, eso ya depende del trazo que usted vaya haciendo. Y puedo venir a decir que entonces esta pieza de acá es por donde va a salir el costadillo del posterior. Puedo venir a decir que esta pieza del delantero, si la quiero curva, también la trabajo curva. Perfecto, no hay ningún problema. Algunos han tenido inconvenientes porque dicen, bueno, pero es que esto hasta dónde va y la sisa y la intersección. No se preocupe, todo depende. Es del ejercicio de proporciones que usted esté trabajando y el análisis que usted esté realizando. Entonces, en este caso, fíjese que no estoy trabajando medida, únicamente estoy trabajando la proporción que me está dando en este caso la cintura por la imagen, que es, digamos que lo relevante. Entonces vuelvo y juega. Tengo 1, 2, 3, vértice de pinza posterior, 4, y si quiero por centro atrás, 5, para dar estos 12 centímetros que corresponden al sistema de ajuste con el que estoy trabajando. Vengo y marco. Todavía no sé si los voy a dejar como pinzas, cortes, simplemente estoy marcando los puntos sobre los que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Hacia la parte del delantero siempre va a ir más medida o siempre va a ir, digamos que mayor protuberancia en la pinza para que me dé mayor volumen. Hacia la parte del posterior va a ir menor medida para poder trabajar diferentes tipos de incrementos o volúmenes. Quiere decir que de esos 12 centímetros puedo venir a dar sobre el vértice de pinza del delantero 3 centímetros, es decir que ya estaríamos trabajando sobre 9, puedo venir a dar 2 centímetros y 2 centímetros por costadillo, es decir que en este caso ya tendríamos 7 centímetros, nos haría falta 5 centímetros y puedo venir a dar hacia la parte del posterior el restante que me haga falta, es decir, si quiero que me quede tipo sastre, puedo venir a dar, o sastre digamos que hacia la parte del posterior, puedo de esos 5 que me hacen falta dar 2 centímetros y 3 hacia la parte del posterior. Todo ese tipo de variaciones depende del volumen, el cuerpo, la silueta que usted esté trabajando. ¿Cómo vamos a venir a dar entonces las pinzas? 3 centímetros en el primer punto, 1.5 y 1.5. Y básicamente lo que me está diciendo es que debo venir y marcar la pinza con la que voy a trabajar. ¿Cómo la voy a trabajar? Por el costadillo. Si me está diciendo que es 2 centímetros, es decir, 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado. ¿Cómo lo puedo venir a trabajar? Puedo venir y unirlo
en curva si lo que estoy trabajando es la forma en curva que estamos planteando. ¿Listo? ¿Qué debo venir a tener en cuenta? Hacia la parte del posterior, 2 centímetros. Marco entonces 1 centímetro y 1 centímetro si lo que quiero es que me quede proporcional, o se lo puedo dar todo hacia un solo lado. Y vengo y marco con curva por donde quiero que quede o por donde quiero que trabaje. ¿Qué debo tener en cuenta? Otro elemento, 3 centímetros hacia el vértice de pinza posterior, es decir, 1.5 y 1.5. Vengo y marco 1.5, 1.5 y desde ahí marco hasta donde va a quedar la pinza. ¿Qué otro elemento debo tener en cuenta? Estoy marcando 2 centímetros hacia la parte de centro atrás. Ubico donde está mi ancho de espalda y vengo y marco con curva hasta suavizar. Ahí lo único que hemos ido haciendo es dándole forma de acuerdo a lo que ya hemos venido trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Tengo un plano abierto porque estoy trabajando un diseño asimétrico, así que lo que voy a venir a hacer es tal cual lo que marqué hacia el lado izquierdo lo voy a marcar hacia el lado derecho. Vengo y tomo entonces las medidas de referencia y voy a ir marcando exactamente los puntos donde debe ir quedando cada una de las pinzas que fuimos trabajando. Es decir, 1.5, 1.5, vengo y cierro y marco hasta donde va a estar mi pieza de costadillo, teniendo en cuenta que digamos que el costadillo o hasta el costadillo hacia la parte posterior es donde va a ir la asimetría. Entonces simplemente vengo y marco la pieza con la que voy a trabajar. Es decir, la curva que estoy trabajando en este punto, vengo y la marco tal cual sobre este lado. Si usted quiere puede tomar la referencia de cuánto hay de aquí a acá para que le quede exactamente igual, y ahí ya estaríamos trabajando esta primera parte con esta primera parte para poder trabajar la simetría. No voy a seguir marcando costadillo porque ya esta pieza la podemos sacar doble para poder tener lado izquierdo y lado derecho de acuerdo a la necesidad que estamos trabajando. Sin embargo, si usted quisiera, pues continúa marcando todo el plano abierto, es decir, acá podríamos venir y colocar la base del posterior para ir coincidiendo y para poder seguir marcando el plano. Aquí solamente estoy trabajando hacia la parte del delantero. ¿Cómo vamos a trabajar hacia la parte inferior para los largos? Entonces, es un abrigo que se ve bastante ajustado, ¿cierto? Sin embargo, hacia la parte inferior va recto o no se ve, digamos que con tanta amplitud, horma y demás. La única amplitud que estamos trabajando es esta rotonda. Es decir que simplemente voy a venir y voy a identificar la altura de cadera y desde ahí voy a ir marcando los diferentes puntos de referencia. Es decir, para costadillo y para parte posterior voy a marcar por dónde va a quedar, y para vértice de pinza recuerde que puede ser los 10-12 que se bajan, 10 delantero, 12 posterior, o la fórmula con la que trabajamos que es altura de cadera dividido en 3, resultado multiplicado por 2, y desde ahí van a sacar ustedes el largo de la pinza con la que van a trabajar y simplemente vienen y cierran de acuerdo a la necesidad ya planteada. El costadillo, como es una pieza que va a ir hasta la parte de abajo, ustedes pueden escuadrar acá y podrían venir y darle el incremento que trabajamos por lo general por cadera. ¿Cómo así? ¿Cuál incremento? Es decir, que usted viene acá, toma su contorno de busto, al contorno de busto le halla la diferencia versus el contorno de cadera, y esa diferencia es lo que usted va a tener que ampliar. En este caso la diferencia es de 4 centímetros, es decir que por cada mitad de plano voy a tener que ampliar 1 centímetro. Básicamente lo que venimos a hacer entonces es decir por dónde va a quedar el centímetro en cadera, decir por dónde va a quedar el centímetro en cadera, y desde ahí venir y marcar. Entonces fíjense acá, primer lado vengo y tomo, marco. Como es recto no voy a dar vuelo, sino que esta amplitud que estamos trabajando la voy a marcar hasta la parte de abajo, y puedo venir a señalizar de una vez que esta pieza va con esta de acá.
para que no vayamos a tener inconvenientes. Si continuamos, entonces, puedo venir y trabajar la siguiente parte del costadillo en curva. Aquí ya no le voy a aumentar porque ya le aumenté el centímetro correspondiente hacia la parte del posterior, hacia la parte del delantero. Si se lo quisiera ampliar, se lo amplío. Pero pues aquí la voy a trabajar hasta la parte de abajo sin ningún tipo de amplitud. Básicamente lo que estoy diciendo es que desde acá va a empezar a salir el costadillo. Hacia la parte del posterior, entonces igual, vengo y marco por donde quiero que amplíe la cadera o por donde voy a ir ampliando la cadera. Como no estoy trabajando vuelos ni nada, debo venir y marcar línea recta para poder sacar el plano, y básicamente lo que estoy diciendo es que este punto de acá corresponde a la parte del posterior y que este punto de acá corresponde a la base del costadillo. Ya todo este tipo de ejercicios lo hemos explicado, lo hemos trabajado. Esto es simplemente una implementación de varios ejercicios que ya hemos ido explicando más a fondo a medida que avanzamos. Recuerde que si usted está trabajando para latinas o para cuerpos tipo pera o tipo reloj de arena, puede venir y trabajar en la parte del posterior una amplitud más. En este caso no hay vuelo, lo marco recto y lo único que hacemos es venir y marcar la curva con la que vamos a estar trabajando. Esto es para que me dé mejor forma. Vengo entonces aquí en el posterior, cierro la pinza y puedo dejar esto como pinza o pasarlo a corte. Entonces puedo venir a pasar corte francés. El corte francés es todo aquel que sale por sisa. ¿Cómo puedo marcar el corte francés? Defino a qué altura quiero. Por lo general un corte francés no va por encima de la línea de ancho de espalda porque no sería funcional. Es decir, fíjese acá donde está la línea de ancho de espalda, fíjese donde va a empezar a trabajar mi corte. En algunos casos le pueden decir no, suba 8 centímetros y desde ahí lo marca. Eso ya depende de lo que usted esté trabajando. Viene acá, mire lo que voy a hacer acá este ejercicio, toma desde donde está su pinza, primer lado de pinza, y es como si estuviera haciendo un traslado de la pinza, es decir, esto que usted tiene recto lo está llevando en curva para que salga el corte. Básicamente lo que estamos diciendo es que este abrigo va a salir con corte francés hacia la parte posterior. Insisto, no tengo el diseño posterior, es simplemente ejercicios para ir complementando las actividades que ya hemos desarrollado. En este punto entonces puedo venir y darle la curva correspondiente al escote posterior para ya cerrar el plano posterior y decir entonces que esta pieza sería un corte, es decir, lleva el hilo de tela específico. Si quieren podemos venir acá a marcar de una vez por dónde saldría. Entonces saldría desde donde está el hombro, pasando por corte. Fíjense acá el ajuste que va a ir teniendo la pieza y el corte por donde va a ir saliendo para que se pueda convertir en un corte francés. ¿Listo? Ahora puedo venir acá, marcar la siguiente pieza. Entonces simplemente vengo, alineo, marco por donde va a salir, y puedo venir a decir que esta va a ser la segunda pieza correspondiente al posterior. Para que podamos sacar el corte francés que estamos trabajando. El costadillo, ¿lo puedo venir a marcar de una vez? Sí, lo puedo venir a marcar de una vez porque ya quedó, digamos que con la marcación exacta que vamos a ir trabajando. Puedo venir y marcar entonces el hilo de tela. Y desde ahí simplemente puedo venir y señalizar la pieza con la que voy a ir trabajando.
En este caso, la pinza la voy a cerrar en papel. No puedo cerrar en papel porque aquí tengo ya un doblez que no voy a cortar ni voy a modificar. Quiere decir que mi costadillo no va a salir hasta abajo, sino que esta pieza de acá se la vamos a eliminar o se la vamos a cortar en papel. Es decir, la pinza que estamos dando acá del espacio, se lo vamos a eliminar por este punto para que salga completamente recto. Y lo que vamos a cerrar como tal en papel va a ser entonces desde donde está el corte o desde donde está el costadillo hasta donde va el corte. En este momento no hay modificación alguna, hasta el momento lo único que hemos hecho es ir trabajando los diferentes tipos de ajuste y pinzas con los que vamos a ir implementando. Fíjese acá que tenemos hasta donde va la cintura y tenemos el bolsillo. El bolsillo va escalonado, es decir, va en diagonal. Básicamente podríamos decir que vamos a trabajar el bolsillo desde donde finaliza la pinza para no tener que modificar absolutamente nada y que nos quede la horma tal cual. Es decir, que puede venir a empezar en este punto. Y podríamos decir que desde ese punto va a bajar o va a caer, por decirlo así, unos 2-3 centímetros. Eso ya depende de lo que usted vaya trabajando, de lo que usted vaya viendo escalonado. Y desde ahí vengo y marco entonces la boca de bolsillo con la que vaya a trabajar. Fíjese que en este caso me va a consumir parte del delantero y parte del posterior. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Voy a marcar únicamente el punto de inicio, voy a marcar únicamente el punto final, porque al momento en que cierre esta pieza ya tendré que volver a plantillar el bolsillo con el que voy a trabajar. Vengo y marco entonces mi ribete. Recuerden que siempre sobre la boca de bolsillo marcamos el ancho de la pestaña o del ribete con el que vayamos a trabajar. Y desde ahí podemos venir a marcar ya la boca de la tapa del bolsillo con la que vayamos a implementar. Y le vamos dando ya la forma curva que nos está indicando. Recuerde que usted debe marcar fondo de bolsillo, vista de bolsillo, falso de bolsillo y demás tipos de elementos para que pueda ser funcional. Entonces hasta el momento ya tenemos las pinzas, tenemos dónde va a quedar o dónde va a estar los bolsillos, tenemos ya la parte del posterior. Vamos a empezar a trabajar el cruce para poder ya trabajar el cuello. Entonces, ¿dónde va a estar mi primer botón o dónde va a estar el punto de aplome o el punto de quiebre para que salga el cuello? Fíjese que básicamente está casi que sobre el mismo punto de cintura. Así que vamos a venir a marcar el punto donde va a salir el primer botón o donde va a estar ubicado el primer botón. ¿Qué debo tener en cuenta? El cruce de botonadura no llega hasta donde está la pinza. Quiere decir que voy a venir y voy a dar la amplitud del cruce correspondiente de acuerdo a lo que estoy viendo en el análisis de proporciones. Y desde ahí entonces vengo y marco por dónde va a ir el cruce de botonadura o por dónde va a salir mi cruce de botonadura. Lo que marco hacia el lado izquierdo, o sea, en este caso estoy aumentando al lado izquierdo, vengo y lo marco hacia el lado derecho para que podamos trabajar las diferencias en los cruces. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta en este punto? Estoy trabajando dos largos diferentes, un largo para la pieza derecha y un largo mucho más corto para la pieza izquierda, es decir, que en este caso el largo de mi abrigo hacia la parte izquierda va a quedar más corto, que es por donde vamos a empezar a trabajar, en este caso ya el cruce y demás tipos de elementos. Entonces, es decir que desde este punto vamos a venir a bajar hasta donde está ya, en este caso, mi parte derecha y vamos a venir a marcar. Vengo y marco entonces hasta dónde va a ir o por dónde va a quedar mi curva.
Listo, entonces ya pues acá vengo y termino de cerrar la pinza para que vayamos trabajando las mismas simetrías. Ya en este punto pues también tendría que marcar la boca de bolsillo y demás. Esto igual, insisto, es solamente un ejercicio práctico. Por lo general lo que uno hace es la simetría la da directamente en el despiece, precisamente para no perderse con tantas líneas como en este punto. Entonces debo tener en cuenta que un largo es el de mi parte izquierda y otro largo el que vamos a estar trabajando en la parte derecha. Desde ahí vamos a venir y vamos a ubicar la línea de aplomeo por donde vamos a trabajar el escote. Entonces recuerde que siempre prolongamos la línea de hombro desde donde está el punto de escote, aumentamos 2.5 y desde ahí vamos a trabajar la línea de aplome o la línea de quiebre, es decir, por donde va a empezar a salir la solapa. Venimos y marcamos y hacemos el trazo entonces ya del cuello y demás tipos de elementos. ¿Qué debo tener en cuenta? Para poder marcar el cuello, entonces desde donde está la línea de hombro, voy a venir y voy a dar el recorrido correspondiente a mi escote posterior. Vengo y marco el recorrido y desde ahí ángulo de 90 grados para poder marcar el ancho, en este caso del cuello. Fíjese acá todo el ancho con el que vamos a estar trabajando, es decir, está el escote, sube y ahí se empieza a bajar. Voy a venir y voy a marcar el ancho correspondiente con el que se quiera trabajar. Desde ese punto vengo y marco hasta donde está mi punto de escote y desde ahí vuelvo y verifico la medida o el recorrido de mi escote posterior. Ángulo de 90 grados. Y voy a venir a marcar ahora sí la forma de la solapa y el cuello con el que voy a trabajar. Elementos a tener en cuenta. Fíjese más o menos hasta dónde va la solapa, podríamos tomar como referencia la sisa, es decir que viene a morir más o menos sobre este punto de acá, que es tal cual lo que estamos referenciando, lo que estamos evidenciando, que de este punto hacia abajo va en curva, que de este punto hacia arriba ya vendría a salir el cuello con el que vamos a trabajar. Entonces, vuelve y juega. Aquí, como estoy trabajando ya con la, digamos que asimetría, o sea, estoy viendo la forma del delantero, no hay necesidad de voltearlo para irlo trazando, sino que podemos sacarlo así tal cual como nos está indicando. Entonces, básicamente, lo que nos estaría diciendo es que hasta donde usted la quiera trabajar, viene y marca la curva, ¿cierto? Desde ahí va a marcar usted la división de su escote. Entonces simplemente no se alcanza a ver o no es muy notorio aquí en la imagen qué dirección lleva, pero pues vamos a marcarle la curva con la que vamos a ir trabajando. Simplemente usted viene y marca por donde quiere que salga la solapa y viene y marca por donde quiere que salga el escote. Recuerde que no genera o no deja puntas, así que simplemente usted viene y suaviza los ángulos que está trabajando sobre su escote. Viene y dice entonces punto de intersección. Y desde ahí viene y genera ya la curva con la que usted vaya a trabajar, de acuerdo a la curva que se está entregando, que le está saliendo desde la base del abrigo. Viene y marca entonces la punta del cuello y desde ahí va a ir dando la forma. ¿Qué debe tener en cuenta? En el momento en que usted doble, se va a dar cuenta que el cuello, en este caso, va a llegar hasta donde está el punto de su hombro, es decir que más o menos por esta parte o en este punto es donde usted va a empezar a sacar la base de su cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Que sobre esta voy a venir a sacar el ancho del cuello. Fíjese que es simplemente ejercicios de medidas por deducción o medidas deducidas con las que vamos a estar trabajando. Y desde ahí ya vengo entonces y doy la forma de semi-S correspondiente a la parte del cuello. ¿Cómo así forma de semi-S? Vengo y marco curva. Y vengo y marco curva correspondiente a lo que vaya a trabajar. Si quiero modificar este punto puedo venir a hacerlo, entonces lo único que hago es que vengo y subo y desde ahí voy marcando la solapa, desde ahí marco el cuello con el que vaya a trabajar. Recuerde que esta base de escote depende de lo que usted esté marcando, depende del tipo de cuello, lo va a ir marcando en el plano para que pueda ir saliendo sobre su diseño. En este punto, ya después de haber trabajado el cuello, podríamos decir que tenemos ahora sí la base del abrigo
parte posterior, costadillo y delantero. ¿Qué debo tener en cuenta? Necesito falsos, es decir que debo venir acá y marcar el ancho del falso con el que voy a trabajar. Recuerde que la medida que usted da hacia el hombro del delantero la da hacia la parte posterior, y en el posterior va a sacar es cogotera. Vengo y marco entonces el ancho de la cogotera y desde ahí trazo en curva ya de acuerdo a lo que quiera marcar. Es decir que en este caso, en el posterior, estoy sacando falso, que es lo que se conoce como cogotera. En este caso, el forro saldría igual que en la chaqueta sastre, es decir, usted ya viene acá, da la amplitud para que pueda salir el forro con los prenses o con los pliegues que se van a trabajar de desahogo. Y si lo venimos a trabajar hacia la parte del delantero, casi que podríamos decir que el falso se va a unir o va a salir hacia donde está el punto del cruce, o si lo quieren traer hasta donde está la pinza, para eliminar la pinza también lo pueden trabajar. Eso ya depende de lo que usted esté haciendo de acuerdo al diseño que usted esté trabajando. En este caso lo voy a trabajar igual que en la chaqueta sastre, es decir, lo voy a dejar por pinza y vengo y marco ya el ancho con el que vaya a trabajar. Básicamente lo que estoy diciendo es que todo este espacio de acá corresponde al falso de la prenda con la que estamos trabajando, con la que vamos a ir desarrollando. Después de todo este ejercicio, todas estas líneas, que debemos tener en cuenta por dónde van a ir saliendo las piezas. Yo voy a marcar sobre el mismo plano, es decir, no voy a hacerlo en plano abierto, donde va a salir la parte, en este caso, izquierda y derecha. Entonces la parte izquierda es la que va a quedar más corta. Quiere decir que va a venir desde este punto, ¿cierto? Y voy a trabajar todo lo que va a tener o todo lo que va a ir sacando, en este caso, la pieza del delantero. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, no me va a salir con corte, sino que va a ser la pinza, ¿cierto? Quiere decir que voy a tener una parte izquierda que va a ir hasta este punto, que va a ir por acá, que en el momento en que cerremos esta pinza se nos va a abrir este punto de acá, ¿cierto? Y que a partir de este punto es donde va a empezar a salir ya la rotonda que vamos a ir trabajando para poder dar la asimetría y las caídas que tenemos. Entonces, ya en este punto tenemos claro por dónde va a salir toda la pieza del delantero, ¿cierto? Fíjese acá. Como esto no es un corte, insisto, es una pinza, vamos a venir y vamos a marcar hasta dónde va a ir la pieza con la que estamos trabajando. ¿Listo? ¿Por dónde va a salir entonces el costadillo? Vengo por acá. Modifico. Recuerden que largos de cintura, en este caso tendría este desde acá y este desde acá. ¿Por qué? Porque en este caso estoy cerrando la pinza en papel, pero en este la estoy dejando completamente recta para que no tengamos inconvenientes. Y pues que podamos sacar la pieza ya completa. Vengo y marco por donde voy a trabajar, vengo y marco por donde voy a trabajar. Y saco entonces ahora sí la pieza correspondiente al costadillo. Es decir que toda esta pieza de acá corresponde al costadillo con el que vamos a estar trabajando. En este caso, pieza derecha, porque si estamos trabajando la pieza izquierda saldría como nos está saliendo en este caso la asimetría, es decir, desde este punto hasta este punto, con el corte por donde va a coincidir o por donde va a ir la rotonda.
y ya la pieza entonces con la simetría que vamos a trabajar. Características o puntos de encuentro. Debo tener en cuenta que al cerrar esta pinza estoy moviendo o subiendo este punto de acá, estoy subiendo también este punto de acá y estoy subiendo también este punto de acá. Es decir que básicamente debo venir y hacer la recuperación correspondiente al trazo para que podamos venir y trabajar ya la forma que vamos a ir dando. Es decir, como si estuviéramos trasladando esta pinza de acá a este punto de acá, que ya por último es lo que se traslada a este punto de acá. Es decir, en este caso, vuelve y juega, tengo la pieza izquierda y tengo la pieza izquierda. Para trabajar la derecha, que es el que va a salir con largo completo, vengo entonces, tras ya marqué el costadillo, voy a marcar la pieza, en este caso del delantero. ¿Por dónde va a salir? Coincide en costadillo. En este caso, como cierro la pinza, fíjese acá que al momento en que cierre esta, ya se nivela en estos dos puntos la cintura, es decir, que va a ir saliendo por todos estos puntos. Viene aquí por el largo hasta donde está el cruce. Ya dependiendo la forma de la solapa y demás que usted esté trabajando, viene y la da. Esto es más un ejercicio práctico y de recordación de lo que ya hemos venido trabajando en varias ocasiones. Marco de una vez piquetes por donde voy a ir coincidiendo. Y básicamente lo que me está diciendo entonces es que el delantero me va a salir por todas estas piezas, teniendo en cuenta que debo cerrar la pinza con la que estoy trabajando. ¿Listo? En este caso, el cuello ya vendría a salir digamos que la misma pieza para pieza derecha, pieza izquierda, así que básicamente esta pieza de acá vendría siendo para un mismo, digamos que corte o sin necesidad de modificar. Entonces, fíjese acá, tenemos la parte izquierda, que es la simétrica, fíjese hasta dónde va. La parte derecha, que es la simétrica, fíjese hasta dónde va, perdón, la más larga. Tenemos el costadillo derecho, tenemos el costadillo izquierdo, que es el que va corto. Listo. Entonces, ya teniendo claro por dónde va a salir, vamos a revisar ahora por dónde vamos a sacar, en este caso, la rotonda con el recorrido que vamos a trabajar. Elementos que debo tener en cuenta. Inicia en la simetría del parte izquierda, es decir, que voy a tomar esta medida de aquí a acá sobre mi plano. Fíjese, esta medida de aquí a acá sobre mi plano. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar por toda la boca de bolsillo. Quiere decir que voy a tomar desde donde inicia el corte hasta donde finaliza mi costadillo, que es por donde va a ir el bolsillo, para poder unir la rotonda con la que estamos trabajando. ¿Qué otro elemento debo tener en cuenta? Hacia la parte del posterior, que no se está viendo, va a haber otra medida, que es esta tal cual que estamos marcando. Es decir, que ya teniendo claro por dónde es que va a pasar, vamos a venir a hacer el desarrollo como tal de la rotonda. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, que es simplemente una partecita de rotonda, casi que es un pedacito del plano con el que voy a trabajar, voy a venir, voy a generar mi ángulo de 90 grados, que es lo que me da el plano para poder empezar a hacer una rotonda. Voy a venir y voy a generar la medida del recorrido de mi bolsillo, es decir, la circunferencia por la que va a venir a quedar, en este caso, la rotonda. En este caso me está diciendo que son 10 centímetros a escala, quiere decir que me está quedando de 20 centímetros. Básicamente podría venir a decir que voy a venir y voy a marcar sobre el plano, o sea, el plano cartesiano, es decir, el ángulo de 90 grados, perdón, no el plano sino el ángulo de 90 grados, el vértice, los 10 centímetros con los que estamos trabajando. Vengo y marco. Y esa va a ser la circunferencia que vamos a trabajar. Vengo y digo, esta va a ser mi parte delantera, esta va a ser mi parte posterior.
¿Qué quiere decir? Hasta el momento lo único que hemos hecho, lo único que hemos dicho es que este recorrido o esta circunferencia de acá hace parte de donde va a salir el bolsillo. Hacia el delantero debo tomar entonces en el plano la medida que tengo de la asimetría izquierda para poder venir y marcarla. Ya en mi plano tengo las medidas, así que únicamente voy a verificar cuánto es la medida correspondiente al delantero. Desde donde ya di el recorrido, entonces vengo y marco el largo, en este caso, del delantero y escuadro. Voy a tomar el recorrido ahora del posterior. Entonces ya yo tengo mi recorrido acá del posterior, vengo y marco el recorrido correspondiente al posterior. Y desde ahí señalizo o marco que es hasta donde va a ir delantero y posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Esto tiene una punta que es incluso mucho más larga del largo total del abrigo. Para poder generar esa punta, lo que voy a venir a hacer es que voy a venir y voy a marcar en ángulo de 45 grados. Fíjese acá, tomo la regla, él solito me la da. Y voy a marcar el largo total que va a tener en este caso la punta con la que estamos trabajando, es decir, ejercicio de proporción desde donde está el bolsillo, largo total. Vengo desde donde está, en este caso, el bolsillo, largo total con el que vaya a trabajar, fíjese acá. Y desde ahí voy a venir entonces a ir generando la curva que me va a unir la punta con lo que estoy trabajando. Este tipo de curvas usted las puede ir trabajando de acuerdo a su necesidad, es decir, en este caso, si yo quisiera venir a marcar aquí un punto recto como referencia, simplemente vengo y lo marco y desde ahí voy a ir haciendo entonces el ejercicio de las curvas o suavizar los puntos de unión para poder indicar por dónde es que lo voy a trabajar. No hay una forma exacta, fíjese, es decir, usted puede trabajarlo de la manera que usted quiera, lo importante es que usted siempre revise que al ojo no va a tener inconvenientes o no le van a quedar, digamos que bolsas al momento de ensamblarlo. Voy hacia la parte del posterior, hacia la parte del posterior, fíjese que va más, digamos que hacia la punta. Vengo y uno desde la punta hasta donde está mi punto posterior para buscar, en este caso, la asimetría con la que estamos trabajando. Es decir, aquí lo único que estamos haciendo es dando volumen por el tema de la rotonda y generando las puntas que nos está indicando o que corresponden directamente al plano con el que estamos trabajando. Ya tengo entonces mi asimetría correspondiente al lado izquierdo del abrigo, fíjese acá, y desde ahí voy a empezar entonces ya a hacer el trazo o el trabajo de la manga. El trazo o el trabajo de la manga es lo mismo que hemos venido trabajando en todos los ejercicios, es decir, ángulo de 90 grados, marcan el largo total de la manga. Aquí voy a dejar que el plano se me monte, pero es para sacar todo sobre un mismo papel y no estar, digamos que, diferenciando los planos. Tomo entonces, en este caso, recorrido de mi sisa delantera, recorrido de mi sisa posterior, hago la fórmula, es decir, tomo los dos recorridos, los divido en 3, esa va a ser la altura de cabeza de manga y de ahí en adelante usted ya está en la capacidad de hacer el desarrollo de la manga sastre. Es decir, que al finalizar usted debe entregar su plano de acuerdo a la interpretación del abrigo, incluyendo la manga, que aunque no la estamos patronando, sí la debe incluir dentro de su evidencia. En este caso, voy a remitirme únicamente al despiece para que ustedes vayan identificando de qué manera es que va a quedar. Voy a empezar primero con la asimetría, es decir, con la parte izquierda, que es la que me está quedando más corta, y ya luego pasamos a la parte derecha. Entonces voy a coger acá mi papel, voy a calcar únicamente la asimetría, no voy a hablar de cuellos ni nada porque ya en este punto usted sabe cómo trabajar. Voy a ir calcando la parte correspondiente al delantero izquierdo, que es el más corto, que es el que va a salir en este caso con el vuelo
que vamos a ir trabajando. Entonces en este punto ya está calcado. Recuerde que cuando usted calca debe tener hilos de tela, ojales, botón, toda la señalización. Yo no la estoy marcando porque usted ya debe estar en la capacidad de hacerlo. Únicamente me voy a remitir al despiece para hacerles el acompañamiento. Entonces, ya en este punto usted da margen de costura y demás. Yo no lo voy a hacer para que nos quede tal cual la horma de lo que quiero mostrarles, que es cómo nos va a quedar el vuelo y cómo vamos a trabajar la pinza. Entonces ya aquí imaginándome que tengo el despiece con margen de costura y todo el rollo, voy a venir y voy a trabajar la amplitud que va a tener la pinza al momento de cerrar la pieza de costado y cómo nos va a ir uniendo tanto con el costadillo como con la rotonda que estamos trabajando para la pieza del costado. Entonces fíjese acá, voy por bolsillo, elimino en este caso costado, voy a dejar una amplitud para poder verificar o para poder validar en el momento en que ya cortemos la pinza. Vengo entonces, cierro la pinza, que estamos trabajando como ajuste por costado. Y fíjese ya la amplitud que me va a empezar a dar por la pinza de entalle o por la pinza de contorno. Cierro en papel. Ahora sí vengo, recuerde usted ya está en este punto, debe tener margen de costura. Yo no estoy dando margen de costura porque vamos a hacer el ejercicio ensamblándolo a ver cómo nos va. Quiere decir que en este punto venimos a cerrar esta pinza para que nos dé el vuelo. ¿Sí? El vuelo no, sino el volumen que estamos trabajando por busto, y esta pinza para que nos vaya dando el volumen que estamos trabajando por cadera. ¿Qué vendría a unirse acá? Fíjese que aquí ya vendría a unirse entonces la pieza del costadillo. Fíjese que si venimos a empatar acá, me va a dar tal cual con el piquete de costado, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya estamos trabajando. ¿Y qué es lo otro que voy a tener en cuenta? En este punto va a ir la rotonda que marcamos o que implementamos para el corte asimétrico. Voy a cortar la rotonda, es decir, esta punta o este espacio de acá en liencillo para que vean la fluidez que va a tener, y voy a despiezar el costado izquierdo, el costadillo izquierdo, para que podamos ver ya la pieza o la prenda delantera ensamblada sin ningún inconveniente. Entonces ya en este punto tenemos el delantero despiece, el costado despiece y la falda con la que vamos a estar trabajando. Entonces simplemente voy a ir uniendo y dándole forma a lo que vamos trabajando o a las pinzas y demás que ya fuimos dando. Listo, entonces fíjese acá, obviamente debemos tener en cuenta que el material, la tela, es decir, sede, en este caso estamos trabajando con materiales completamente rígidos, que no van a tener el mismo comportamiento.
si lo estuviésemos trabajando, en este caso ya sobre la tela. Quiero que se fije acá solamente la horma que ya está dando usted en busto, solamente con esta pinza que estamos trabajando en este punto, ¿cierto? Y quiero que por favor vaya revisando de qué manera es que se va a ir viendo en este caso ya la punta que nosotros trabajamos o las tablas con las que nosotros trabajamos. Ya este punto de acá, fíjese acá, viene y se une con la parte del posterior. ¿Qué otros elementos debo venir a tener en cuenta o qué otros elementos debo venir a trabajar? El volumen, en este caso, fíjese acá, me está quedando tal cual para poder dar la horma del busto correspondiente a lo que estoy trabajando. Básicamente esta sería la estructura, insisto, ya para poder tener el abrigo con la forma que nos está entregando. Entonces fíjese acá ya la rotonda, ¿cierto? Y fíjese acá ya el volumen que me está dando en busto. En este caso pues la solapa simplemente la fui sacando, pero pues según el diseño viene a quedar curva. Y ya de ahí para arriba vendría a salir el cuello. Básicamente este es el punto para el despiece. Recuerden, siempre deben tener en cuenta el manejo de pinzas y la recuperación. En este caso, la pinza vuelve y juega, la estamos cerrando en papel, pero en este espacio la estamos trasladando. Es decir, subo mi punto de cintura, traslado mi pinza, ¿cierto? Es decir, toda esta parte pierde y ya vengo y la traslado hacia la parte inferior para poder tener en este caso ya la base del costadillo izquierdo. Ya para la parte derecha, pues realmente es simplemente calcar el plano, no es digamos que nada del otro mundo. La pinza la vamos a trabajar tal cual como la trabajamos. Si de pronto no se alcanza a ver, aquí en este punto está ya la pinza cerrada, que es lo que hemos venido trabajando. Y ya tendremos entonces el desarrollo de nuestro abrigo correspondiente al diseño que estamos trabajando.